Hola, saludos. Extiendo un cordial saludo al doctor Zárate. Mi nombre es Emiliano Brodokis, mi compañera Alejandra Pulido Castaño. Este video es para desarrollar la actividad número uno sobre los delitos contra la fe pública. Entonces, para iniciar, pues diremos que en esta presentación, en este video, analizaremos los delitos contra la fe pública como, digamos, como eje o bien jurídico fundamental para la confianza y la seguridad de las relaciones sociales y jurídicas, como señala pues la doctrina, ya pues que el Estado a través de ese ius puniendi impone la obligación de creer en ciertos signos, símbolos y documentos, ya que es indispensable para la vida en comunidad. Claro que sí, Edwin. Nos vamos a enfocar en los 8 tipos penales que nos propone el doctor Zárate como investigación de nuestro Código Penal colombiano. Para cada uno vamos a identificar el sujeto activo, el sujeto pasivo, el verbo rector, la conducta prohibida, las características, fundamentado obviamente en nuestro análisis en la doctrina y en alguna, pues en la jurisprudencia y em, en algunos apoyos bibliográficos pues que hemos encontrado sobre eso. Entonces, dicho lo anterior, pues damos inicio con la falsificación de moneda. Bueno, entonces el tipo de falsificación de moneda lo encontramos en el artículo 73 del Código Penal. Digamos que este al tenor literal, pues dice que el que falsifique moneda nacional o extranjera incurrirá en prisión de 96 a 180 meses. Digamos que en este punto analizaremos pues como los elementos del tipo, que sería en este caso el sujeto activo es indeterminado, pues puede ser cualquier persona. Tenemos el sujeto pasivo, pues que en primer lugar sería el Estado, titular exclusivo de la facultad de emitir la moneda y secundariamente la sociedad en general, pues que ya pues afectada por la inseguridad que genera la moneda espuria. Como verbo rector sería el verbo de falsificar. Y la conducta prohibida consiste como en falsificar moneda nacional o extranjera, pues la doctrina explica que la falsificación puede ser una imitación total, o una alteración de una moneda legítima o una simulación. Y las características del tipo penal pues serían básicamente que es un delito de resultado, de ejecución instantánea y de lesión y pues afecta directamente la fe pública. Digamos que como ejemplo práctico tendríamos que un grupo de personas monta un taller clandestino donde pues están usando una máquina especializada que imprime billetes de 50.000 pesos colombianos y que son casi idénticos a los originales emitidos por el Banco de la República. Su acción, digamos que fue para fabricar estos billetes falsos que configura pues el tipo penal que estábamos exponiendo. Ok, continuamos con el tráfico de moneda falsificada. Este se encuentra en el artículo 274 de nuestro Código Penal. em, el que literal reza de esa manera: el que introduzca al país o saque de él, adquiera, comercialice, reciba o haga circular moneda nacional o extranjera falsa, incurrirá en prisión de 48 a 144 meses. Ok, entonces los elementos de este tipo serían el sujeto activo, pues obviamente es indeterminado, que él habla de que el que introduzca, es decir, cualquier persona. El sujeto pasivo, pues el Estado y la sociedad. El verbo rector, podríamos decir que es un verbo rector compuesto, porque entonces hablan de introducir, sacar, adquirir, comercializar, recibir o hacer circular. Entonces digamos que tenemos allí varias acciones que nos hacen entender que el verbo rector es su compuesto, y pues todos estos configuran el delito como tal. La conducta prohibida pues es múltiple porque consiste en realizar cualquiera de las acciones descritas pues anteriormente con la moneda falsa, bien sea producir, imprimir, adquirir, comercializar, ¿cierto? Entonces, pues es una conducta múltiple. Y las características del tipo penal: es un delito de mera conducta y de peligro, pues no se requiere un perjuicio concreto para su consumación, basta simplemente con poner en riesgo la fe pública. Entonces, bien, como ejemplo práctico, como caso tendríamos una persona imprime un paquete de billetes falsos, bien sean moneda colombiana o extranjera, y ya pues digamos con esa moneda viaja a lugares turísticos y empieza a utilizarlos para, no sé, las comidas, la artesanía, lo que lleve, lo que compre, y entonces las trata pues de introducir dentro del tráfico comercial. Entonces, la acción pues es hacer circular la moneda falsa y como tal esto se está configurando el delito. Bueno, el tercer delito tipo es la falsedad marcaria, que está tipificada en el artículo 85 del Código Penal.
Digamos que al tenor literal, pues establece que el que falsifique marca, contraseña, signo, firma o rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o certificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique a objeto distinto de aquel al que estaba destinado, incurrirá en prisión. Los elementos del tipo, pues sería aquí el sujeto activo, pues es indeterminado. El pasivo es el Estado, titular de la fe pública depositada en las marcas y en los signos oficiales. El verbo rector, pues serían falsificar o aplicar. La conducta prohibida sería la que consiste en falsificar un signo oficial como un sello de calidad, podemos decir, o usar un signo oficial auténtico en un objeto para el cual no fue pues como destinado, con el fin de certificar pues falsamente pues como dicha característica. Digamos que en este punto la jurisprudencia ha señalado que este delito atenta contra la seguridad en el tráfico jurídico y exige dolo directo. Las características del tipo, pues sería que es un delito de peligro, que se perfecciona con la sola acción de falsificar o aplicar indebidamente la marca y requiere dolo directo, es decir, la conciencia pues y la voluntad de realizar la falsedad, ¿cierto? Como ejemplo práctico tendríamos acá como el propietario de un matadero, pues adultera el sello oficial del INVIMA, que certifica la calidad de la carne, aplica este sello falso a los lotes de carne que no han pasado los controles sanitarios para venderlos a un precio mayor. La acción pues de falsificar y aplicar sello constituye pues como tal el delito. Bien, continuamos con falsedad ideológica en documento público, artículo 2. Perdón, artículo 286 del Código Penal. El servidor, bueno, reza el artículo literalmente, el servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión y bueno, allí continúa. Los elementos del tipo de este serían, el sujeto activo es calificado, porque pues en este caso solamente puede ser un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Listo, el sujeto pasivo es el Estado y la sociedad. El verbo rector, consignar una falsedad o callar, pues callar la verdad. La Corte explica que consignar es incorporar pues los hechos falsos, mientras que callar es una omisión, es decir, no referir que se conoce lo verdadero y que debe pues como consignarse. Que se desconoce pues como la información. Entonces, en cuanto a la conducta prohibida de este delito, es crear un documento público que es auténtico en su forma y origen, es decir, firmado por un funcionario competente, pero el contenido como tal es falso porque narra hechos que no ocurrieron o los presenta de una forma distinta a la realidad. Las características del tipo penal, pues es un delito de peligro que no exige la producción de un daño concreto y es de ejecución instantánea, pues se consuma en el momento en el que el servidor público extiende y suscribe pues el documento objeto de la falsedad. Un ejemplo práctico en este caso podría ser un notario, en el ejercicio de sus funciones, levanta o elabora pues una escritura pública de compraventa de un inmueble y afirma pues que el vendedor compareció personalmente al despacho, firmó pues la documentación y en realidad la persona estaba fuera del país. Entonces el documento formalmente pues podríamos decir y podría decirse que es auténtico. Sin embargo, su contenido es falso, pues la persona nunca estuvo allí, lo que como tal configura la falsedad ideológica. Bueno, el siguiente tipo es la falsedad material en documento público, tipificada en el artículo 87 del Código Penal. Digamos que allí el tipo establece que el que falsifique documento público que pueda servir de prueba incurrirá en prisión. Digamos aquí la norma también contempla, perdón, como agravante que si la conducta es realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, ahí digamos que hay como un agravante pues del tipo. Digamos que en este caso, a diferencia de la falsedad ideológica, pues aquí el ataque a la fe pública es sobre la materialidad del documento. Aquí, digamos, como elementos del tipo, tendríamos que el sujeto activo pues, es indeterminado, cualquier persona puede cometerlo, aunque la pena se agrava si es un servidor público, como lo mencioné pues, anteriormente. El sujeto pasivo sería el Estado y la sociedad. El verbo rector, pues falsificar. La conducta prohibida, pues en este caso la Corte explica que la falsedad consiste en alterar físicamente un documento en su sentido y en su contenido. Digamos que podría darse mediante la creación total de un documento falso, la imitación de uno que ya existe o la alteración del contenido auténtico de uno, pues que sea pues como enmendaduras, borrones, tachones, etcétera. Las características del tipo, digamos que es un delito es un delito de peligro, pues basta la potencialidad de causar
un perjuicio, la conducta debe tener trascendencia jurídica, es decir, la capacidad de afectar la relación en el campo del derecho. Y se requiere pues, que se ponga en peligro un bien jurídico de manera efectiva, es decir, pues que lo que se conoce como la antijuricidad material. Un ejemplo práctico, en este caso, sería una persona que toma un diploma universitario auténtico y utilizando herramientas de edición, altera la nota de su promedio final de 3.5 a 4.5 para poder aplicar a una beca. Esa alteración física sobre un documento público auténtico configura el delito de falsedad material. Seguimos con la obtención de documento público falso, consignado en el artículo 288 de nuestro Código Penal. El que para obtener documento público que pueda servir de prueba induzca en error a un servidor público en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una manifestación falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión. Ok, entonces los elementos del tipo serían el sujeto activo, pues es indeterminado, el sujeto pasivo, el Estado, pero también el servidor público que es engañado. El verbo rector es inducir en el error o inducir al error. La conducta prohibida, la conducta consiste en engañar al servidor público para que este producto de este error consigne una falsedad en el documento público. Y aquí el particular es el autor mediato, utilizando al servidor público o al funcionario como un instrumento para cometer el ilícito. La característica del tipo penal es un tipo de delito, es un delito, perdón, de resultado. Se requiere la efectiva expedición del documento falso y se consuma cuando el servidor engañado consigna pues, o ratifica la falsedad. Un ejemplo práctico, para registrar un vehículo robado, una persona presenta ante un funcionario de tránsito los documentos de importación falsos. Si declara bajo el juramento, pues era el propietario legítimo del vehículo. El funcionario, pues obviamente inducido por el error, por estos documentos que le están presentando y la declaración de importación, pues expide una nueva tarjeta de propiedad al nombre del delincuente. Ya aquí se configura como tal el delito. Bueno, el siguiente tipo es la falsedad en documento privado, tipificada en el artículo 89 del Código Penal. En- digamos que aquí dice que el que falsifique documento privado que pueda servir de prueba incurrirá, si lo usa, en prisión. El tipo penal, perdón, tiene una particularidad importante. Digamos que en este caso el sujeto activo es indeterminado, el pasivo es el Estado y cualquier tercero que se pueda ser afectado por el uso del documento. El verbo rector serían dos, que es falsificar y de manera acumulativa usar. La conducta prohibida pues requiere dos acciones. Primero falsificar un documento privado y el segundo pues usarlo. Si se falsifica pero no se usa, la conducta no es punible bajo este artículo. Ya pues que la jurisprudencia ha aclarado que esta falsedad puede ser tanto material, es decir, que se haga alteración física o ideológica, que se consignen pues hechos ajenos a la realidad pues del documento. Las características del tipo es un delito de resultado que se consuma con el uso del documento falso, requiere que el documento tenga la capacidad de servir de prueba, o sea, tiene vocación probatoria, y que su uso tenga la potencialidad de afectar relaciones jurídicas. Un ejemplo práctico sería pues un trabajador que presenta a su empleador una capacidad médica falsa para justificar su ausencia. El documento fue creado por él mismo, o sea, lo falsificó, y al entregarlo a la empresa para evitar una sanción lo está usando. Ambas acciones configurarían un delito. Listo, y vamos con el uso del documento falso, artículo 291 del Código Penal. El que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso del documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión. Entonces, se distingue de los anteriores por un elemento que ya lo vamos a revisar. Y entonces, primero, sujeto activo es indeterminado, pero con una condición negativa, ¿cierto? Y es que no debe haber participado en la falsificación del documento. Digamos que eso es como el elemento diferenciador, pues como con los anteriores. El sujeto pasivo, el Estado y la sociedad, el verbo rector, nuevamente es usar el documento. La conducta prohibida, entonces, emplear el documento público falso a sabiendas de su falsedad para introducirlo en el tráfico jurídico y hacerlo valer, darle la característica de valor. La jurisprudencia es enfática en que la mera tenencia no es punible, es decir, tener el documento no es punible, se requiere del uso efectivo del mismo. La característica pues del tipo penal es un tipo penal doloso, porque exige que el, perdón, que el tenor, el sujeto, perdón,
conoce la falsedad del documento pero tiene pues obviamente la voluntad de utilizar. Por consiguiente, pues es un tipo penal dudoso. Es un delito de mera conducta que se consuma con el simple uso sin necesidad de que se produzca un perjuicio efectivo. Entonces, el caso o el ejemplo práctico, una persona compra una licencia de conducción, sabe que es falsa, la compra en el mercado negro y aún sabiendo que es falsa, la presenta a la gente de tránsito para que, pues en un control vehicular para acreditar pues de que tiene el permiso de conducir. Él no participó en la elaboración del documento, pero lo utilizó, aún conociendo la falsedad. Entonces ahí podremos decir que comete este delito. Bueno, digamos que como conclusión y en resumen, pues tendríamos que los delitos contra la fe pública protegen como tal la confianza colectiva en documentos, monedas y signos que son pues como tal esenciales para la interacción social y jurídica. Bajo esta premisa, pues hemos visto que la ley distingue finamente como entre la creación de la falsedad, material o biológica, según sea pues el caso, y el uso del objeto falso, así como entre documentos públicos y también privados. La jurisprudencia pues que encontrábamos y que pudimos analizar de la Corte en todos estos delitos, pues han sido fundamentales para delimitar el alcance de cada tipo penal, enfatizando conceptos como la antijuricidad material, la vocación probatoria, pues de todos estos documentos y la necesidad del dolo. Entonces, pues ya con esto damos nosotros por concluido la parte del video que se nos propone para esta actividad, dando así por cerrado el tema. No sé si de pronto mi compañero quiera finalizar con algo más o si así ya quedamos ok. No, agradecemos pues como el espacio, la actividad y saludos al docente. Muchas gracias por la atención. Bueno, hasta luego, gracias.